Y vamos en esta mañana entonces a leer juntos San Marcos capítulo 4 y verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar un momento al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que es vida, que es esperanza, que es sabiduría, que es bendición para nosotros, Señor. Te pedimos en esta mañana que por favor abras el entendimiento en cada uno de nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, la lleve a lo más profundo de nuestro ser y nos des la convicción en ella, nos des la fe en ella, mi Señor, para que sea ella la que nos sostenga, Padre, cada día de nuestras vidas. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quisiera compartirles este tema que es un acontecimiento muy particular que sucedió y le sucedió a los discípulos. Pero esto tiene un ambiente donde se dio esta situación, donde sucedió lo que acabamos de leer. Nosotros podemos llegar a pensar que caminar con Dios significa que todo va a estar bien. Podemos llegar a pensar que estar con Dios y significa que las cosas van a mejorar, significa que no vamos a tener problemas, significa que todo va a ir mejor en nuestras vidas. Podríamos asociarlo, y yo creo que si lo miramos y si lo comparamos un poco con las creencias de las personas allá afuera, podríamos decir: caminar con Dios nos trae buena suerte. Y eso pareciera ser algo que está en nuestra mente, ¿no? Y que está en la mente de las personas allá afuera. De por sí, las personas afuera vemos que muchas veces usan elementos para la buena suerte. Y ahorita a final de año eso es muy común, ¿cierto? Que el 31, que el color no sé cómo, que esto, que aquello, ¿cierto? Bueno, todo ese tipo de cosas, porque el ser humano de una u otra forma siempre queremos estar bien. Buscamos estar bien y miramos aquellas cosas que se denominan como de buena suerte, ¿cierto? Y cuando llegamos al camino del Señor, cuando empezamos a caminar con Dios, podríamos pensar eso, ¿no? Precisamente que caminar con Dios nos va a traer buena suerte y que por eso no van a haber problemas, que por eso todo va a estar bien, que por eso nuestra vida va a ser como la maravilla y todo este tema. Y yo creo que
eso era también lo que podían pensar los discípulos que caminaban con el Señor Jesús. Yo creo que ellos se sentían muy contentos, muy orgullosos, porque estamos caminando con Jesús. O sea, estamos con Dios, ¿cierto? Y la mente de nosotros es: el que está con Dios, nada malo le pasa, nada malo le sucede, todo está bien. Y tenemos ese pensamiento, tenemos esa expectativa. ¿Cuántos hemos tenido esa expectativa? Pero ¿qué sucede cuando de repente nos vienen cosas duras y nos vienen cosas difíciles? Empezamos a cuestionarnos, ¿cierto? Y empezamos a hacernos preguntas: ¿dónde está Dios? Dios me abandonó, Dios no me ama, Dios no oye mis oraciones. ¿Por qué, si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué, si estoy caminando con Dios? ¿Por qué, si estoy tratando de hacer las cosas bien? ¿Por qué se me presentan problemas? ¿Por qué razón se me presentan dificultades? Bien, los discípulos caminaban con el Señor Jesús, y lo que se nos acaba de mostrar aquí en estos versos es que aquel día, cuando llegó la noche, el Señor les dijo algo. Les dijo: pasemos al otro lado. Les dio una palabra. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya como que se hundía la barca. ¿Y con quién iban los discípulos? Iban con el Señor Jesús. Pero ¿qué sucedió en ese recorrido, en ese trayecto? Se levantó una gran tormenta. Pero no cualquier tormenta, sino una tormenta que amenazaba y ya casi que mostraba que la barca se iba a hundir, porque ya se les estaba metiendo el agua en la barca, ¿cierto? Y ya cuando se le mete el agua a un barco, ya la cosa se pone peligrosa, ¿cierto? Y estaban ellos en esa situación. Pero ¿con quién estaban? Estaban con el Señor Jesús. Sin embargo, les vino la tormenta. Sin embargo, les vino la prueba. Sin embargo, les vino la adversidad. Y esto nos muestra una gran verdad. Caminar con Dios no es ausencia de problemas, sino paz, fortaleza y protección en medio de ellos. Debemos entender eso. Caminar con Dios no es ausencia de problemas, sino paz, protección y fortaleza en medio de ellos para atravesarlos. El Salmo capítulo 23, que es un salmo muy conocido y donde se nos muestra al Señor como nuestro pastor, ¿cierto? Y nos dice: Jehová es mi pastor. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Y es muy conocido, ¿no? Porque nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero hay algo curioso en el verso más adelante que nos dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y este versículo nos deja ver algo muy interesante, y es que nos muestra que aunque Dios sea nuestro pastor, Él no nos va a evitar el valle de sombra de muerte, pero lo que sí Él ha prometido es estar con nosotros en medio del valle de la sombra de la muerte. Eso es tan importante que lo entendamos. Eso es tan importante saberlo y ser conscientes de ello, porque cuando vienen los problemas, nosotros podemos llegar a pensar: ¿dónde está Dios?
¿O qué pasa, Señor? ¿Por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué si yo te estoy buscando? ¿Por qué si yo estoy haciendo lo bueno me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué está pasando esto? Como si consideráramos que no fuera justo lo que nos está sucediendo. Sin embargo, hay unas promesas, hay unas palabras de nuestro Señor en relación a esta situación de vida que vivimos nosotros los seres humanos, a esas interrogantes que tenemos muchas veces, a esas expectativas que como que en algún momento no se están cumpliendo y nosotros decimos: ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué las cosas no están saliendo como yo pensaba? ¿Por qué las cosas no están saliendo como yo quería, Señor? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Yo creo que todos nos hemos hecho esas preguntas, o quizás hoy no las podemos estar haciendo. Y quisiera invitarles para que miráramos Juan capítulo 16 verso 33. Vamos a mirar algunos versos donde el Señor nos da unas promesas maravillosas en medio de las crisis y en medio de las pruebas. Juan capítulo 16 verso 33. En el verso 33 el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estaba el Señor Jesús hablando aquí y le dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el contexto, lo que el Señor estaba diciendo era de qué cosas era que Él les había hablado. Cuando leemos los versículos anteriores vamos a ver de qué cosas era que el Señor les estaba hablando, que en ese contexto o en esa situación les estaba hablando acerca de su muerte y de todo lo que le iba a suceder a Él, ¿cierto? Y que para los discípulos iba a ser algo muy duro, iba a ser algo muy difícil, porque su maestro, su Señor, su Dios, que había estado con ellos durante 3 años, que los había discipulado, que los había ayudado, que los había instruido, que los había acompañado, ahora lo iban a crucificar, ahora aparentemente iba a ser vencido e iba a ser derrotado por sus enemigos. Pero el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ¿qué era lo que el Señor estaba tratando de mostrar aquí? Que Él ya conoce y sabe todo lo que va a suceder. Es decir, en otras palabras más sencillas, lo que a nosotros nos toma por sorpresa, a Dios no le toma por sorpresa. Amén. ¿Puede creerlo? Lo que para nosotros es como: uy, ¿y esto qué? ¿O esto de dónde? ¿O esto cómo? ¿Y ahora qué? Para Dios eso no es una sorpresa. Para Dios eso tampoco es como: uy, ¿y esto qué? ¿O esto cómo? Dios ya sabe y Dios ya conoce todas las cosas. Y eso nos habla de un atributo de Dios que se llama su soberanía y su omnisciencia. Él conoce todas las cosas. Y si Él conoce todo lo que va a suceder, no solamente lo conoce, sino que también Él tiene un plan diseñado para sacarnos de ahí. Amén. ¿Lo puede creer? Así como Dios conoce mi crisis, así como Dios conoce lo que a mí me va a pasar, así como Dios conoce lo que a mí me va a suceder, así también Él tiene un plan y tiene una salida para sacarme en victoria de esa situación.
Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y aquí el Señor nos muestra en dónde debemos buscar la paz. A veces uno quizás busca la paz en un lugar tranquilo. Uno dice, voy a irme a un lugar tranquilo, donde no haya ruido, donde no haya nada. Y uno piensa que ahí va a tener paz. Y bueno, sí, a veces eso ayuda también. Pero la paz no es algo que dependa de las circunstancias. La paz no debe depender de lo que nos suceda en nuestras vidas. La paz es algo que la podemos buscar en Dios y la podemos buscar en Jesús, y solamente la podemos encontrar verdaderamente en Jesús. El Señor estaba diciéndoles acá a los discípulos, para que en mí tengáis paz. Él no dijo, cuando en el mundo haya paz, entonces ustedes tengan paz. No, en mí tengáis paz. Mire, hay algo aquí interesante, y es que la diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios no es que el uno tenga problemas y el otro no. Los dos tienen problemas y van a tener problemas porque estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo que está bajo maldición, que está dañado. Y por lo tanto todos vamos a experimentar de una u otra forma esas situaciones en la vida. Pero la diferencia entre el que es hijo y no es hijo de Dios es que el hijo de Dios, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia más dura, más difícil, podrá llegar a tener paz y podrá llegar a tener tranquilidad en su corazón. Porque esa paz en su vida no depende de las circunstancias, no depende de lo que hay a su alrededor, depende de Jesús que está en su corazón, que está en su interior. Y eso es algo maravilloso, eso es algo tan especial. Y luego el Señor muestra acá en la segunda parte del versículo: en el mundo tendréis aflicción. Y yo creo que son esos textos que a veces uno no los quisiera leer, ¿cierto? Como que uno quisiera más bien pasar al siguiente, pero está ahí. Y el Señor nos habló de eso. Y el Señor dijo: en el mundo ustedes tendrán ¿qué? Aflicción. Es decir, que cuando yo tengo problemas, tengo aflicciones, eso no es algo raro, eso no es algo del otro mundo, podríamos decir, sino que eso es parte de lo que tenemos que vivir en este mundo. Amén. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, nosotros debemos de recibir tanto lo bueno de la vida con gratitud, pero también debemos recibir lo difícil de la vida con gratitud y alabanza al Señor. Amén. Porque eso es parte de lo que tendremos que vivir en esta vida. Ahora el Señor dijo algo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué promesa más grande. Mire que el Señor no solo nos muestra el problema, sino que el Señor también nos presenta la solución. Y dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Porque yo he vencido. Es decir, que con la ayuda del Señor podremos vencer las diferentes aflicciones, las diferentes crisis y las diferentes dificultades que se presenten en nuestra vida. Pablo, en Filipenses capítulo 4 versículo 13, que es un texto muy conocido por nosotros, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. ¿Y cuándo es que Pablo escribe ese versículo? En los versículos anteriores, Pablo está diciendo: estoy enseñado a vivir en la abundancia, pero estoy enseñado también a vivir en la escasez, a vivir en la salud, a vivir en la enfermedad, a vivir vestido, bien vestido, pero también muchas veces pobre, aguantando hambre. Pablo estaba diciendo lo que le había tocado vivir, y después de Pablo mostrar su vida, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo aprendió en medio de esas contrariedades de la vida. Pablo aprendió que con Jesús, vivamos lo que vivamos, estemos como estemos, podemos seguir adelante y podemos triunfar y podemos vencer con la ayuda del Señor. Amén. Así que no se trata de no tener problemas cuando caminamos con Dios. Se trata de aprender a vencer en medio de los problemas con la ayuda de Dios. De eso se trata la vida cristiana y de eso se trata el caminar con Dios. No de no tener problemas, no de no tener dificultades, sino en medio de ellas poder vencer con la ayuda de nuestro Señor. Él se presenta como el Cordero, como el Cordero inmolado, pero luego Él resucita como el León de la tribu de Judá, como el Todopoderoso. ¿Para qué? Para enseñarnos algo muy tremendo, que así como la muerte vino sobre Él, que la muerte es lo más terrible, ¿no? Pero aún la misma muerte Él la venció. Amén. ¿Cuántos podemos alabar a nuestro Señor por eso? Aún la misma muerte Él la venció, Él la derrotó, para mostrarnos algo, que con la ayuda de Él todo es posible. Amén. Que para Él nada es imposible, ni la misma muerte, ni el mismo Hades lo pudo derrotar. De allí se levantó victorioso. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos levantarnos con la ayuda de Él y caminar en victoria. Isaías capítulo 40 verso 29 nos dice lo siguiente. Otra promesa maravillosa. Isaías capítulo 40 verso 39 en adelante. Capítulo 40 verso 29 nos dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Uno piensa a veces que caminar con Dios es decir siempre: ¿cómo está, hermano? Yo no sé si usted ha escuchado eso, usted es de esos que a veces: ¿cómo está, hermano? Y así usted esté mal y usted dice: prosperado, en victoria. No, caminar con Dios no es estar siempre así como todos fuertes y como todos bien y como que todo está bien. No, caminar con Dios es la combinación de situaciones donde estamos fuertes en el Señor, pero también situaciones donde estamos muy débiles. Caminar con Dios es una combinación de momentos de alegría enorme, como también momentos de tristeza enorme. Y eso es normal, porque a veces pensamos que como cristianos siempre tenemos que estar fuertes, siempre tenemos que estar alegres, y no, hay momentos donde está bien. Y es que nos sentimos débiles, estamos tristes, estamos abatidos, como David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Y quién decía eso? David.
el hombre conforme al corazón de Dios. Es normal experimentar esos momentos altos y esos momentos bajos con el Señor. Pero este verso nos dice algo muy interesante. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, sin fuerzas en la vida, para querer seguir adelante? Cierto que uno dice, ya no puedo más. Aquí el Señor nos dice algo, y es, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quizás uno pensaría que para ir a Dios uno tiene que ir como todo fuerte para que Dios sí lo acepte. No. Precisamente la invitación de Él en Mateo capítulo 11 es: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y aquí el Señor en Isaías está dando una promesa, que cuando nosotros sintamos que no hay fuerzas, debemos recordar que tenemos una fuente a la cual podemos acudir para recibir nuevas fuerzas. Amén. Y es Dios. Y cuando vamos a Él, podemos decirle: Señor, vengo cansado. Señor, vengo sin fuerzas. Pero también sé que tú has prometido darme nuevas fuerzas para que yo me levante y para que yo siga adelante. Amén. Y cuando vamos a Dios y hacemos eso, de seguro nos vamos a levantar de ahí con nuevas fuerzas y vamos a seguir adelante. De eso se trata la vida, de momentos de mucha fortaleza, de momentos de mucha debilidad, pero que esa debilidad, en lugar de alejarnos de Dios, lo que nos debe hacer es impulsarnos más cerca de Él, porque solo en Él hay fortaleza para podernos levantar y para poder seguir adelante. Amén, solamente en Dios. Y dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. O sea, ¿qué está diciendo acá el verso? Que aún los jóvenes que son vigorosos, que están en toda la fuerza y vitalidad de la vida, se cansan, se fatigan y flaquean y caen. Pero el verso 31 dice algo: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué tremenda es esta promesa. Amén. Que aún el más fuerte en esta tierra se va a cansar, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos creer y que nosotros podamos practicar en nuestro diario vivir. Hay otra promesa que está en Isaías 42, versículos 2 y 3. Dice así, Isaías capítulo 42. Capítulo 43, versos 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Miremos aquí en estos versos que el Señor está mostrando que vamos a tener que pasar ¿por dónde? Por las aguas. Y esas aguas de una u otra manera están figurando las dificultades, las adversidades. Y luego está hablando del fuego, ¿no? Las pruebas, ¿cierto? Y el Señor está diciendo que vamos a tener que pasar por ellas, que vamos a tener que pasar ¿por dónde? Por las aguas. ¿Por dónde iban los discípulos con el Señor?
por las aguas, ¿cierto? En la barca, pero se levantó la tormenta. Que íbamos a tener que pasar ¿por dónde? Por el fuego. Pero mire que hay una promesa. El Señor dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, yo estaré contigo y la llama no arderá en ti o no te quemará. Esa es una promesa maravillosa, que el Señor promete su compañía y promete estar con nosotros en el día malo, en el día duro, en el día difícil, en el día oscuro. El Señor ha prometido estar ahí a nuestro lado. Finalmente, Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, o que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré. ¿Qué promesa? Siempre te sustentaré o te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Quién dice esto? El Dios. No lo dice cualquiera que a veces nos hacen promesas, ¿no? El hombre nos hace promesas y sí, yo voy a estar con usted, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a apoyar, y a la otra semana, cierto, uno no sabe qué se hizo, pero Dios está diciendo, yo soy tu Dios. Y eso nos debe dar a nosotros una convicción muy grande acerca de sus promesas. Y en el versículo 17 del mismo capítulo 41, el Señor dice lo siguiente: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Podríamos ver que buscan ayuda muchas veces, pero no la encuentran. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. El Señor está prometiendo aquí que aunque estemos atravesando por el desierto más duro y más difícil de la vida, Dios ahí hará algo. Dios ahí hará un milagro. ¿Qué creen ustedes que se necesita para que en medio del desierto hayan estanques de agua? ¿Qué creen ustedes que se necesita para que eso pueda verse en el desierto y para que eso pueda suceder en el desierto? Un milagro. Un milagro no es algo que suceda normalmente, naturalmente. Se necesita un milagro. Y Dios ha prometido en su palabra que cuando estemos en ese desierto donde no vemos posibilidades de cosas, donde vemos que los recursos humanos y las fuerzas y la sabiduría humana no pueden hacer nada, Dios está mostrando en su palabra cómo aún en medio de ese escenario Dios puede hacer algo. Amén. No hay lugar, no hay situación, no hay crisis, no hay adversidad donde Dios no pueda meter su mano y donde Dios no pueda hacer algo. Pues lo que hay hecho fue hecho de donde no había nada. ¿Lo entendemos? Lo que hoy es fue hecho de donde no había nada. Y eso nos habla de la naturaleza creadora de Dios y de la naturaleza maravillosa del poder de Dios para obrar y hacer algo donde no aparentemente se puede hacer nada. Ahí Dios
puede orar. ¿Usted lo cree? Ese es el Señor. Y Dios no habla estas palabras como para motivarnos. Lo hizo muchas veces en medio del pueblo de Israel. Y hoy en día Israel sigue siendo aún ese testimonio de una tierra árida, pero es una de las ciudades y es uno de los países más desarrollados en nuestro tiempo. Y ahí está, de una u otra forma, una muestra de la obra de Jesús, de la obra de gracia de Dios en medio de su pueblo. Pero hoy en día eso se traslada también a nosotros a través de Jesús, a través de su obra por nosotros y de la fe que hemos puesto en Él. Dios puede hacer cosas de la nada si nosotros lo confiamos y descansamos en Él. Es Dios de milagros. Pero ¿cómo poder acceder a estas promesas? Cuando las leemos en la Biblia o cuando las escuchamos como en una reunión de estas, nos motivamos, ¿cierto? Y wow, y decimos sí, pero cuando salimos quizás y nos enfrentamos a la realidad de la vida, como que echamos un poco para atrás, ¿cierto? Y se hace difícil permanecer creyendo estas promesas. Bien, vamos a mirar Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante. Se nos presentan allí tres claves, tres herramientas que Dios nos da para que podamos enfrentar las adversidades y no solamente tener estas promesas, sino también lo que en lo práctico nosotros podemos hacer. Y dice Filipenses 4:6 al versículo 9, vamos a leer. Y ahí encontramos tres cosas que Dios nos dice que debemos hacer. Ya hemos escuchado lo que Dios ha prometido hacer, ¿cierto? Ahora vamos a mirar lo que nosotros debemos hacer. O sea, ¿cuál es nuestra parte en todo esto? ¿Cuál es nuestra parte? El versículo 6 nos dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este verso nos está mostrando algo que debemos hacer cuando nos sintamos angustiados, cuando nos sintamos afanados, cuando nos sintamos atribulados, cuando nos sintamos estresados. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí que debemos hacer? Orar. Orar. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. La oración es el medio que Dios nos da para que nosotros le podamos expresar a Él cómo nos estamos sintiendo, qué nos está sucediendo, qué está pasando. Y cuando nosotros lo hacemos, hermanos, mire, Dios no está diciendo acá que nos va a responder todas las peticiones como nosotros queramos, pero Dios sí promete algo, y es que nos va a dar paz, y es que nos va a dar fortaleza, y es que nos va a guardar en medio de esa situación que podamos estar viviendo. No significa que con una oración mágicamente ya todo se va a arreglar o ya todo va a cambiar, pero sí significa que Dios me va a dar paz, que Dios me va a dar fortaleza y que Dios me va a guardar en medio de esa situación. Porque a veces no sabemos por cuánto tiempo tengamos que vivir algo, pero sin embargo Dios ha prometido darme la fortaleza suficiente
para que yo lo pueda soportar y para que yo pueda salir de eso. Pero en segundo lugar, el segundo consejo o la segunda instrucción que Dios nos da, además de orar, ¿cierto? Además de desahogarnos, por así decirlo, delante de Él, el tercer consejo está en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor aquí nos está indicando que algo muy importante de cuidar en medio de los problemas y de las dificultades de la vida es en qué estamos pensando. Y el Señor nos dice aquí en qué debemos pensar: en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en aquello en lo cual haya virtud alguna o aquello que sea digno de alabanza, en eso pensad. La mayoría de nuestros problemas, de nuestras reacciones, de nuestros sentimientos, nacen acá con pensamientos. Es decir, lo que nosotros pensamos produce en nosotros reacciones, produce en nosotros sensaciones, produce en nosotros sentimientos. Eso produce en los pensamientos diferentes cosas en nuestra vida. Por eso, si queremos mejorar nuestro estado de ánimo, si queremos mejorar nuestro temperamento, si queremos mejorar todas las áreas de nuestra vida, en donde primero tenemos que trabajar es aquí, en cambiar nuestra forma de pensar y en cuidar lo que estamos pensando. Porque ahí es donde el diablo nos arma unas películas terribles. Y nosotros, se nos arma esa película en la mente y nosotros nos llenamos de terror, nos llenamos de desespero, nos llenamos de angustia, y el enemigo está jugando con nuestra mente. Y no debemos permitir eso. No debemos permitirle a Satanás eso. Debemos de hacer lo que el Señor dice: pensar en lo que es verdadero. Es decir, que cuando vengan pensamientos que nos llenan de temor, que nos llenan de miedo, que nos llenan de desespero, esos pensamientos no son de Dios. Porque los pensamientos que vienen de Dios son pensamientos que vienen para darnos paz, para darnos seguridad en Él, para darnos confianza en Él, y no para llenarnos de desespero, ni de temor, ni de angustia. Por lo tanto, cuando en nuestra mente identifiquemos que vienen esos pensamientos que nos están empezando a producir una sensación de temor, de angustia, de desespero y de desesperanza, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlos e inmediatamente empezar a pensar en lo que es verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? Lo que Dios ha dicho en su palabra. Las promesas que acabamos de escuchar, las que yo les acabé de mencionar, esas promesas son en las que yo debo pensar, en las que yo debo meditar, en las que yo debo estar constantemente, en las promesas de Jesús, en las promesas de Dios. Porque cuando yo pienso en esas promesas, yo siento fortaleza, yo siento paz, porque hay una obra de Dios ahí. Por eso, para combatir la crisis, debemos de pensar correctamente. Y finalmente el versículo 9 nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo último que el Señor nos invita a hacer en medio de la crisis es a hacer lo correcto, a hacer lo bueno. Mire, seamos sinceros. ¿Cuántas veces en medio de las crisis a uno le llegan deseos muchas veces de hacer cosas que no son correctas? ¿Cierto? ¿Sí les ha pasado? Que en medio de las crisis le vienen esas
deseos a uno de, ¿cierto? Cuando la gente es injusta con uno, cuando la gente es dura con uno, uno también le da como ganas de, entonces también me voy a volver malo, ¿cierto? Y también, voy a hacer cosas malas y esto, ¿cierto? Y nos viene como esos deseos, ¿cierto? De hacer lo malo. Pero lo que la Biblia nos está invitando aquí a hacer cuando estamos pasando por crisis es a mantener haciendo lo bueno, así no sea fácil, así sea algo difícil para nosotros en el momento, mantengámonos haciendo el bien. La Biblia nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque al final recibiremos la recompensa de ello. No nos cansemos de hacer el bien, aunque la vida sea dura, aunque la vida sea difícil, aunque la gente sea injusta. No permitamos que eso nos lleve a actuar mal, no permitamos que eso nos lleve a hacer lo malo. No, mantengámonos haciendo el bien, así no nos vaya tan bien. Escucho. Mantengámonos haciendo el bien, así no nos vaya tan bien. En la Biblia encontramos a muchos personajes que aunque hicieron el bien, no les fue tan bien en el momento, pero luego la recompensa vino, porque hay un Dios justo que recompensa, que un día va a recompensar. Tanto a los que han hecho lo malo van a recibir su justo castigo, como también a los que han hecho lo bueno también van a ser recompensados. La vida es como esa carrera o es como esa maratón donde todos vamos y algunos en el camino hacen trampa y esto y aquello, pero al final de la meta, allá es donde se va a saber. Y donde el que se esforzó, donde el que luchó, va a ser coronado. El atleta, mientras va en la carrera, solo se está esforzando, solo tiene la mente y el corazón puesto en que hay una recompensa, pero todavía no la tiene y avanza hacia ella. Y yo creo que es importante, en medio de todo lo que vivamos, decidir hacer el bien, aunque los que hacen el mal muchas veces les parezca ir mejor que a nosotros. Hacer el bien, aunque nos traiga problemas. Hacer el bien muchas veces trae problemas. Pero la invitación de Pablo a los filipenses es: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Es decir, una vida correcta, una vida haciendo el bien, a pesar de lo que nos pueda estar sucediendo. No dejemos de hacer el bien, porque al final el Señor va a recompensar eso en nuestras vidas. Amén. Yo les digo en esta mañana: no permita que su crisis o que lo que usted pueda estar viviendo hoy le lleve a tomar malas decisiones. No, manténgase haciendo el bien, porque al final el Señor va a recompensar eso en nuestras vidas. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies.